Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de análisis y opinión de Gafa TV Ecuador. Este lunes 5 de agosto vamos a conversar sobre el problema electoral y político que vive el Ecuador, para lo cual he convocado al doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muchas gracias por aceptar este diálogo. Para comenzar, estamos ya a una semana de las primarias, de esa mentirita que tienen los movimientos políticos y los partidos para elegir sus candidatos. Y en medio de la violencia, en medio del miedo y de la incertidumbre, ¿cómo ve Mauricio Alarcón este proceso electoral que ya lo estamos viviendo anticipadamente y qué puede pasar, qué puede ocurrir tomando en cuenta que la violencia, tomando en cuenta que la anterior elección lo mataron, por ejemplo, lo asesinaron a un candidato como Fernando Villavicencio y han seguido falleciendo producto de la violencia, alcaldes, candidatos, políticos? ¿Cómo ve el panorama, Mauricio? Fernando, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Creo que en Ecuador tenemos un sistema de partidos políticos que es cualquier cosa menos democrático. Partidos y movimientos que se venden o se rentan al mejor postor. Candidatos que se autoproclaman y están a la casa de una organización política. Y respeto absoluto a las bases de adherentes y afiliados en los procesos de toma de decisiones. ¿Ese es un partido? ¿Ese es un movimiento? Definitivamente no. Y lo vemos una y otra vez, para las elecciones generales, para las elecciones seccionales, a vista y paciencia de un país que no se anima a dar el paso definitivo y a sanear un problema del sistema político electoral que requiere medidas fuertes. Tú ya lo decías hace un momento, la mentira de la democracia interna. Porque además el Código de la Democracia no nos habla de primarias, nos habla de procesos democráticos internos. Y pues si según el estatuto del partido o del movimiento, dicho proceso es el voto de aplauso del dueño de la organización política y de sus corifeos, pues queda avalado, listo y sacramentado. Y creo que eso es uno de los puntos que hay que cambiar. Más aún, cuando un movimiento o un partido de carácter nacional, en teoría, debería tener entre sus bases al menos 175,000 afiliados o adherentes. ¿Quiénes toman las decisiones? Es la gran pregunta que nos hacemos de cara a un proceso electoral, como tú ya lo has dicho, que está a la vuelta de la esquina. Mauricio, y lo trágico es que hay candidatos autoproclamados y otros mendigos de números para poner en la papeleta, ¿verdad? Unos matrimonios, como llamaríamos, matrimonios por conveniencia o por interés, eso que nunca dura. Y por supuesto, porque no hay ningún acuerdo. Y es más, tú dices 160,000 y pico debería tener cada partido, y que no haya uno propio de sus entrañas que pueda ser candidato. Eso lleva al camisetazo, a la compra y venta, y lleva a desaparecer cualquier acuerdo, cualquier proyecto hipotético que haya. Pero, ¿qué pasa con la violencia, Mauricio? ¿Qué pasa con la Bueno, violencia? ese es un punto que debe llamarnos poderosamente la atención, Fernando, porque incluso hemos escuchado días atrás que el gobierno nacional, responsable de la policía, de las Fuerzas Armadas y de la seguridad de los ecuatorianos, se lava las manos y le echa la pelotita al Consejo Nacional Electoral. Dice, sí, pues quieren que la policía proteja a los candidatos, es responsabilidad del CNE encargarse de la seguridad. Pagar los viáticos, los viajes y todo lo de la policía. O sea, un lavado de manos espectacular. Cuando ya hemos visto, y tú ya lo señalabas, que hace apenas un año, no solo vimos la muerte de Fernando Villavicencio, sino la de otros candidatos y autoridades a manos del narcotráfico y el crimen organizado. Por muy estado de excepción que tengamos en este momento, por mucho que el gobierno diga que las cifras de seguridad han mejorado, yo creo que hay que tomarse este tema con total y absoluta responsabilidad para evitar que en febrero vuelva a derramarse sangre o que en una eventual segunda vuelta en abril del próximo año
alguien se encargue de eliminar a un candidato para que las cosas se pongan y se tornen caóticas, ¿no? Yo creo que aquí, insisto, cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de política en un contexto de inseguridad como el que vive el país, hay que hablar con total y absoluta responsabilidad para evitar consecuencias mayores. Claro, Mauricio, con funcionarios como la ministra Palencia, que ella está de fiesta y no quiere responder a la prensa, o con un gobernador del Guayas que dice que no tienen, que ellos no son niñeros, o con un ministro de Defensa que dice que todo va por el lado de lo político y que ahí está todo. Es decir, esto puede ocasionar, si no se toman medidas prontas, a un problema grande. Pero ¿qué pasa? ¿Va a haber una sábana? ¿Va a haber una sábana electoral? ¿Eso es sinónimo de democracia? ¿Eso es sinónimo de que hayan tantos partidos y movimientos para que se presenten en elecciones y conozcamos las caras de algunos señores que quieren hacer sus 15 minutos de popularidad? Bueno, Fernando, tú has seguido el trabajo de ciudadanía y desarrollo y hemos sido enfáticos de la mano de nuestro Observatorio al Financiamiento de la Política en decir que, aunque la Constitución lo diga, hay que discutir sobre un cambio de la misma para dejar de ser nosotros, los ecuatorianos, los que financiemos la política, las campañas electorales, las organizaciones, porque, como lo decía hace un inicio, ni nos representan ni cumplen el rol que corresponde, Fernando, y así la plata se va para otro lado. ¿Cómo puede ser posible que nosotros financiemos la campaña de un candidato que, representando a una organización nacional con más de 175,000 adherentes, obtiene 10,000 votos? Quiere decir que ni su propia base lo ha votado. Ahí comprendes muchos de los problemas. Y claro, nosotros estamos regalando por sobre el $500,000 para que haga campaña, para que salga en televisión, para que paute en radio, para que aparezca con su mejor sonrisa en la prensa escrita y después no rinda cuentas ni devuelva, porque la norma en el Código de la Democracia para la bendita devolución, Fernando, es una trampa, y eso hay que decirlo. Entonces, y tan claro como eso, ¿no? Que la política empiece a hacerse de la forma que corresponde. Acá ya hay que dejar de lado ese discurso de que si nosotros no financiamos las campañas, los candidatos serán únicamente los ricos. La política la tenemos que hacer todos y hay que, por el contrario, generar conciencia para que sea la base de una organización política la que la sustente y sustente sus candidaturas. Si hubiera verdadera democracia, te aseguro que eso ocurriría, Fernando, pero ¿tú te atreverías a poner $1 de tu bolsillo para una organización política cuyas decisiones ya han sido tomadas sin preguntarte? ¿O para aquellas organizaciones políticas que salen a la casa de un candidato a ver cuál pesca, sin importar ideología, ni plan de gobierno, ni las listas, ni nada? La consecuencia de la crisis que vivimos ahora, no estamos viendo en la Asamblea Nacional la mayor cantidad de camisetazos de la historia legislativa. Personas que entran con un partido y pues a medio camino dicen que su conciencia les impide actuar. Su conciencia no les impidió ser candidatos, ¿no? O recibir la platita para la campaña auspiciados por esa organización. Yo creo que hay que empezar a exigir desde la ciudadanía como corresponde, mandantes como somos, que la política vuelva a ser democrática, justa y transparente. Pero con un Consejo Nacional Electoral autoprorrogado que no controla la pre-campaña electoral. ¿Qué podemos esperar, verdad? Y es más, con un presidente de la República que quiere reelegirse, pero marginándola a la actual vicepresidenta, ¿cómo va a terminar esta novela? La señora Abad sigue en Israel, va a pedir permiso al presidente para ser candidato nuevamente. ¿Cómo crees que termine este novelón? Nada puede terminar bien, Fernando, si es que se respeta la Constitución y la ley. Nuestra norma suprema es clara, nuestro código de la democracia es claro. Ahí están las reglas de hacer política, ahí están las reglas de ejercer el poder. ¿Por qué torcer la norma para beneficio propio? Lo que mal empieza, mal termina. Y el primer acto de responsabilidad de quien aspira a la presidencia de la República es elegir bien a su binomio. Porque la única función vital que está establecida en nuestra Constitución es reemplazar al presidente o presidenta en caso de una falta temporal o una falta definitiva. Por ende, ¿tú vas a encargar ese puesto a cualquiera? No. Y yo creo que hay que preguntarnos, ¿cuál es el grado de responsabilidad del señor Noboa en poner a la señora Abad como su binomio?
y ahora tratar de librarse de ella porque les resulta incómoda. Así, de nuevo, Fernando, no se hace la política. Y mientras tengamos también en la ciudadanía corifeos que aplauden la violación constitucional o la violación del Código de la Democracia, porque ahora sí me cae bien el presidente, estamos condenados a vivir en una crisis eterna. Hay que recuperar la coherencia en la ciudadanía, en el periodismo, en la sociedad civil, para levantar la voz con fuerza cuando se viola la Constitución, independientemente de quién sea el actor, sea de izquierda o de derecha, demócrata, cristiano o socialista del siglo XXI, porque en un Estado de derecho la ideología no importa para respetar la Constitución, se la respeta y punto. Las reglas de juego electorales se las respeta más allá de si la organización política me gusta o me disgusta. Las reglas son para todos. Lo que estuvo mal ayer está mal ahora y estará Por mal supuesto. mañana. No hay que acomodarle y arreglarlo. Mauricio, hablábamos de la papeleta como sábana, pero ¿habrá posibilidades en este tejido político de alianzas, de acuerdos, para que hayan programas coherentes de un candidato o candidatos, pero no a granel? Bueno, yo te digo que mientras el problema de fondo no se solucione, Fernando, difícilmente vamos a tener salida. ¿Cuál es el problema de fondo? El desastroso sistema político que ha estado en vigencia durante ya casi 16 años con la Constitución de 2008. La proliferación de organizaciones políticas que se venden o se rentan al mejor postor, que no tienen principios, no tienen ideario y no sirven para lo que deberían servir, va a seguir ahí mientras el problema de fondo no sea atendido. Vamos terminando, Mauricio. Sé que tienes otro compromiso, pero Mauricio, ¿cuáles deben ser los temas que deben ser la base del debate de los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia de la República y a la Asamblea Nacional, por supuesto? Porque seguridad y violencia, empleo, economía, migración, educación, salud, inversión pública, ¿cuáles deberían ser los temas que deben concentrar a los aspirantes a debatir y a darles propuestas concretas y realizables a los ecuatorianos? Fernando, tú que eres una persona que siempre está en contacto con la actualidad, podrías revisar sus archivos de hace 10 años, de las encuestadoras, de las casas de estudios, para ver qué decíamos los ecuatorianos una década atrás eran las prioridades a ser atendidas por un gobierno. Seguridad, economía y trabajo y lucha contra la corrupción. 10 años después siguen siendo las mismas prioridades. ¿Qué quiere decir? Que los 10 años que han pasado han resultado un fracaso. Que los 10 años que han pasado no han podido atender e incluso han profundizado la crisis en esos tres temas. Uno podría en este momento pensar, claro, los déficits en la atención de salud, los déficits de cobertura, de educación, pero todo se arregla si es que vamos a los temas principales. Seguridad, economía y fin de la corrupción. Esos deben ser los tres temas a abordar de forma prioritaria por quienes quieran presentarle al país una propuesta seria para lo que será un periodo completo entre 2025 y 2029. Con esto terminamos, Mauricio. No nos interesa a los ecuatorianos esa bronca correísmo, anticorreísmo, sino los grandes problemas nacionales que se den solución ya, si no queremos que el Ecuador sea verdaderamente un Estado fallido. No queremos correísmo ni anticorreísmo. Queremos democracia, queremos libertad. Los ismos deben ir al lugar que les corresponde y ese no es el lugar de la solución de los problemas de la gente. Hay que espantar esos fantasmas que tanto daño nos han hecho durante los últimos años y empezar a trabajar de forma decidida en la solución de los problemas reales que tiene el país en este momento. Esos ismos tienen que ir al abismo y no el Ecuador al abismo, mi querido Mauricio. Gracias por comparecer en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Hasta aquí nuestro diálogo con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hasta pronto. Gracias, Mauricio. Gracias, Fernando. Un abrazo para ti y para la audiencia. Muy amable, señoras y señores. Hasta aquí nuestro diálogo este día, inicio de semana. El lunes 5 de agosto, hablando sobre elecciones, sobre política y para reflexionar y pensar en voz alta. Hasta la próxima.
GAFA TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento crítico.